La mañana del 27 de noviembre de 1997, un Ford Explorer rojo avanzaba por Tijuana con un periodista sentado en el asiento del copiloto. Su nombre era Jesús Blancornelas. Durante años había publicado aquello que los cárteles querían enterrar: nombres, fotografías, rutas, alianzas y los rostros de hombres que creían que el miedo podía protegerlos de quedar expuestos. Aquella mañana, el miedo fue a buscarlo a plena luz del día. 10 hombres armados aparecieron cerca de la colonia Las Palmas y abrieron fuego. El vehículo quedó destrozado. Los cristales saltaron en pedazos. El metal se dobló. El guardaespaldas de Blancornelas, Luis Valero, luchó para protegerlo y murió en el asiento del conductor. Blancornelas sobrevivió, herido pero con vida. Pero había otro cuerpo abandonado sobre el pavimento. David Barron Corona, el hombre que se creía que estaba detrás del ataque, un ejecutor del cártel procedente de San Diego, que en su día había sobrevivido a una guerra contra los asesinos del Chapo, había construido un escuadrón de la muerte transfronterizo y había ayudado a cambiar la manera en que los cárteles mexicanos utilizaban a miembros de pandillas estadounidenses. No murió por la bala de un rival, murió por el fuego de su propio bando, por un rebote que se volvió contra él en medio del caos. ¿Cómo puede un hombre sobrevivir a una guerra de cárteles, construir un ejército y después morir por la misma violencia que enseñó a otros a usar? Para entender aquella mañana en Tijuana, hay que volver a Logan Heights, en San Diego, donde todo empezó con una muerte de motivo tan pequeño y de consecuencias tan enormes. Antes de que David Barron Corona se volviera útil para el cártel de Tijuana, era un chico de 16 años en Logan Heights, con una idea distorsionada del respeto. Había nacido en Tijuana y se había criado al otro lado de la frontera, en San Diego, en un barrio donde la identidad, el orgullo y la supervivencia a menudo vivían demasiado cerca de la violencia. Logan Heights no era solo un lugar en el mapa. Era una tierra fronteriza en todos los sentidos, mexicana y estadounidense, calle y familia, oportunidad y pobreza, dos países presionándose mutuamente a través de las vidas de jóvenes que aprendían pronto que la reputación podía convertirse en protección. Barron era bajo, corpulento e intenso. La gente lo llamaba Popeye, pero el apodo no lo hacía inofensivo. Para cuando era adolescente, la calle ya le había enseñado que la falta de respeto debía responderse rápido y a veces de forma permanente. En 1979, según los relatos del caso, Barron vio a un hombre sentado sobre su coche. Eso fue todo lo que hizo falta. No una guerra, no una deuda, no una orden del cártel. Un hombre sentado sobre un coche. Barron sacó un arma y lo mató. Ese único momento dice casi todo sobre el camino que vino después. En el mundo de Barron, el orgullo se había vuelto más valioso que la vida humana. Una pequeña ofensa podía tratarse como una amenaza. El ego de un adolescente podía convertirse en una sentencia de muerte para otra persona. El tribunal lo envió a prisión por asesinato. Sobre el papel, aquello era un castigo. La sociedad estaba retirando de la calle a un joven violento. Pero la prisión no convirtió a David Barron Corona en alguien más seguro. Lo afiló. Tras las rejas, la violencia no se trataba como un error. Podía convertirse en una credencial. La capacidad de actuar sin dudar podía llamar la atención. La disposición a hacer daño a alguien por respeto podía hacer que criminales mayores y más organizados se fijaran en él. Y Barron tenía algo más que lo hacía valioso. Pertenecía a ambos lados de la frontera. Podía hablar el lenguaje de las pandillas callejeras estadounidenses y el lenguaje de las redes criminales mexicanas. Entendía San Diego, pero había nacido en Tijuana. No era un extraño en ninguno de los dos mundos. Era un puente esperando a alguien lo bastante poderoso como para utilizarlo. Esa es la tragedia de este primer capítulo. Un asesino de 16 años debería haber sido detenido por la prisión. En lugar de eso, la prisión lo colocó más cerca de las personas que convertirían sus peores instintos en una profesión. Porque si un chico puede matar por un momento de falta de respeto, ¿qué ocurre cuando hombres poderosos le enseñan que la violencia no es solo un impulso, sino una carrera? La prisión debía interrumpir la vida de David Barron Corona. En lugar de eso, lo conectó con un mundo criminal más grande. Dentro del sistema penitenciario de California,
Un joven con una condena por asesinato no entraba en un espacio vacío. Entraba en una jerarquía. Entraba en un lugar donde los nombres de la calle importaban, pero la política de la prisión importaba aún más. Entraba en un mundo donde organizaciones más antiguas ya habían aprendido a convertir la raza, la lealtad, el miedo y la disciplina en poder. Para Barron, ese mundo se convirtió en una segunda educación. Entró en prisión como un adolescente violento de Logan Heights, pero tras las rejas, la violencia por sí sola no era suficiente. La violencia tenía que estar organizada, tenía que servir a alguien, tenía que estar vinculada a la lealtad, la reputación y la estructura. Fue allí donde entró en contacto con la Mexican Mafia, también conocida como la M, una de las organizaciones penitenciarias más poderosas de California. La M no controlaba simplemente a hombres dentro de la prisión. Su influencia llegaba hacia afuera. A través de impuestos, órdenes, alianzas y miedo, moldeaba el comportamiento de las pandillas latinas mucho más allá de los muros. Para un joven pandillero como Barron, aquello era otro nivel de poder. La calle le había enseñado a reaccionar. La prisión le enseñó que la violencia podía planificarse, dirigirse y utilizarse como moneda. Esa lección lo acompañaría durante el resto de su vida. Cuando Barron volvió a estar bajo custodia a finales de los años 80, esta vez en Arizona, otra conexión lo empujó más cerca de la guerra fronteriza. Según algunos relatos, conoció a Oscar Paz, el hermano de un hombre vinculado al cártel de Tijuana. Era el tipo de relación carcelaria que desde fuera podía parecer insignificante. Dos presos hablando entre el paso del tiempo, el aburrimiento, la ambición y un lenguaje criminal compartido. Pero en aquella conversación se estaba construyendo un puente. El cártel de Tijuana necesitaba personas que pudieran operar donde los soldados tradicionales del cártel no podían. Hombres capaces de cruzar entre culturas. Hombres que entendieran las calles estadounidenses, pero que también pudieran funcionar en México. Hombres con credibilidad en prisión, conexiones de pandillas y voluntad de seguir órdenes violentas. Barrón encajaba casi perfectamente en ese perfil. Todavía no era poderoso, pero era transportable. Podía moverse entre San Diego y Tijuana, entre el inglés y el español, entre los códigos de las pandillas callejeras y las expectativas del cártel. Había sido moldeado por la política carcelaria estadounidense, pero estaba arraigado en el mundo fronterizo mexicano. Esa combinación lo convertía en algo más que otro pandillero. Lo hacía útil. Y la utilidad es una de las cosas más peligrosas que un hombre violento puede ofrecer a un cártel. Porque cuando un cártel ve valor en alguien así, no pregunta qué podría haber llegado a ser. Pregunta en qué puede convertirlo. Para cuando Barron salió de nuevo, no dejaba la prisión como el mismo adolescente que había entrado por una muerte sin sentido. Salía con contactos, reputación y un camino esperando al otro lado de la frontera. Cuando David Barron Corona salió de prisión, la frontera ya estaba cambiando. Tijuana no era solo otra ciudad dentro del tráfico de drogas. Era una puerta. Quien controlaba Tijuana controlaba una de las rutas más valiosas hacia Estados Unidos. Una línea directa hacia San Diego y más adentro del mercado estadounidense. Para la organización Arellano Félix, esa plaza era dinero, poder y supervivencia al mismo tiempo. Pero el territorio valioso siempre atrae la guerra. Los hermanos Arellano Félix estaban atrapados en un conflicto brutal con Sinaloa, y Joaquín, el Chapo, Guzmán, quería lo que ellos controlaban. La lucha no era solo por drogas, era por rutas, alianzas, reputación y el derecho a decidir quién podía mover mercancía a través de la frontera. En ese tipo de guerra, la fuerza callejera tradicional no bastaba. El cártel necesitaba personas que pudieran operar en ambos lados. Necesitaban hombres que pudieran cruzar a Estados Unidos sin parecer soldados extranjeros del cártel. Hombres que entendieran los barrios de San Diego, los hábitos de las fuerzas del orden estadounidenses, la lealtad de las pandillas y los códigos de prisión. Hombres que pudieran hablar inglés en un momento y español al siguiente. Hombres que pudieran desaparecer en Logan Heights y luego reaparecer en Tijuana bajo protección del cártel. Barron era exactamente ese tipo de hombre. Para el cártel no era simplemente violento. La violencia era común. Lo que lo hacía valioso era su combinación de rasgos. Bilingüe, criado en la frontera, conectado con la prisión,
leal a la estructura de pandilla y ya probado como alguien dispuesto a matar. Podía ser entrenado, podía seguir órdenes, podía reclutar a otros como él. Eso lo convertía en un arma con pasaporte. La organización Arellano Félix lo utilizó primero cerca del centro del poder. Seguridad, protección, trabajo de guardaespaldas, funciones que exigían disciplina, no solo agresividad. Barron aprendió cómo se movía el poder del cártel, las casas de seguridad, los convoyes armados, la protección corrupta, las advertencias codificadas, la conciencia constante de que la muerte podía llegar de un rival, de una unidad policial o de alguien que sonreía demasiado tiempo al otro lado de una mesa. Estaba siendo profesionalizado, no redimido, no rehabilitado, profesionalizado. Esa distinción importa. Un hombre que una vez había matado por una ofensa personal estaba siendo enseñado ahora a colocar la violencia dentro de una estrategia más amplia. Estaba aprendiendo que la guerra fronteriza no era un caos aleatorio. Tenía logística, tenía estructuras de mando, tenía presupuestos, armas, inteligencia y objetivos. Y a medida que el conflicto con Sinaloa se intensificaba, la utilidad de Barron crecía. Los hermanos Arellano Félix necesitaban más que protección. Necesitaban una nueva clase de fuerza, una que pudiera mezclar el reclutamiento de pandillas estadounidenses con el dinero del cártel mexicano. El pasado de Barron le daba acceso a jóvenes de San Diego. Los recursos del cártel le daban la capacidad de transformar a esos jóvenes en algo mucho más peligroso. Pero antes de darle esa misión, se demostraría a sí mismo en una discoteca, bajo fuego, durante una noche que convenció al cártel de que no era solo otro recluta. Era alguien alrededor de quien podían construir. El 8 de noviembre de 1992, la guerra entre Tijuana y Sinaloa entró en una discoteca. Christine Disco, en Puerto Vallarta, no debía parecer un campo de batalla. Aquella noche estaba llena de música, luces, alcohol, ropa cara, guardaespaldas y hombres que creían que su dinero podía crear un mundo privado a su alrededor. Benjamin Arellano Félix celebraba su cumpleaños. Sus hermanos estaban allí. La seguridad estaba por todas partes. Y en algún lugar dentro de aquella multitud estaba David Barron Corona. Para la mayoría de las personas en la sala, quizá parecía otra noche de riqueza, de cártel disfrazada de celebración. Pero el trabajo de Barron no era celebrar. Su trabajo era notar lo que no encajaba. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, unos hombres comenzaron a entrar en el club de una manera que se sentía incorrecta. No se movían como invitados. Estaban observando, analizando, tomando posiciones. Luego aparecieron los uniformes. Policía Federal, armas desenfundadas, órdenes gritadas por encima del ruido. Pero Barron entendió casi de inmediato que aquello no era una redada normal. Era una ejecución. Según los relatos del ataque, el lado del Chapo había enviado hombres armados disfrazados de agentes de la ley para golpear a los hermanos Arellano Félix en un lugar público, con la sorpresa de su lado y la multitud atrapada a su alrededor. El tiroteo comenzó rápido. La sala se rompió en pánico. La gente cayó al suelo. Las mesas se volcaron. La música desapareció bajo los disparos y los gritos. Ahí fue donde el valor de Barron se hizo visible para el cártel. No porque fuera noble, no porque estuviera salvando a personas inocentes. Estaba protegiendo a jefes del cártel, y esa protección permitiría que la violencia continuara mucho después de que la discoteca quedara en silencio. En medio del caos, Barron se movió hacia los hermanos Arellano. Ayudó a sacarlos del espacio abierto, lejos de la línea de fuego, hacia un baño que se convirtió en refugio temporal. La puerta entre ellos y los atacantes era delgada. El peligro estaba cerca. La sala exterior se desplomaba en confusión. Pero sobrevivir en ese momento requería movimiento. Una ventana se convirtió en salida. El techo se convirtió en camino. Los hermanos fueron empujados a través de él, uno tras otro, dejando atrás la fiesta, el humo, los cuerpos y el impacto de un ataque que casi había borrado al liderazgo del cártel en una sola noche. Para cuando escaparon, el significado del papel de Barron había cambiado. Antes de Christine, era útil. Después de Christine, era de confianza. Para la organización Arellano Félix, la confianza nunca fue sentimental. Se basaba en el rendimiento bajo presión.
Y Barron había demostrado que cuando empezaban los disparos, podía pensar, moverse y mantener con vida a los hombres que estaban por encima de él. Eso lo hacía más peligroso que un asesino común. Un asesino común reacciona. Barron podía operar. Aquella noche no lo convirtió en héroe, lo convirtió en un activo. Y en el mundo de los cárteles, un activo que salva al liderazgo es recompensado con más responsabilidad, más acceso y más violencia. Después de Christine Disco, los hermanos Arellano Félix necesitaban venganza, seguridad y una fuerza que pudiera igualar la guerra que estaban librando. Barron sabía exactamente dónde encontrar a los hombres para esa fuerza. Regresó a Logan Heights. Después de Christine Disco, David Barron Corona volvió a San Diego con un nuevo propósito. Ya no era solo un guardaespaldas, era un reclutador. La organización Arellano Félix había visto lo que podía hacer bajo presión, y ahora quería más hombres como él. Hombres que entendieran la calle pero pudieran ser entrenados en disciplina. Hombres que pudieran moverse por barrios estadounidenses sin parecer soldados del cártel. Hombres que pudieran cruzar a México, recibir órdenes, volver a Estados Unidos y desaparecer de nuevo en la vida ordinaria de la frontera. Barron sabía dónde buscar. Logan Heights, el mismo barrio que lo había formado, se convirtió ahora en su terreno de reclutamiento. Buscaba jóvenes hambrientos, enfadados, leales a la calle y ya familiarizados con la violencia. Pero no buscaba solo imprudencia. Los hombres imprudentes crean problemas. Barron necesitaba personas que pudieran seguir órdenes, mantener la boca cerrada y entender que trabajar para un cártel no era lo mismo que tener reputación en el barrio. La oferta era poderosa: dinero cada semana, comida, vivienda, armas, protección, la sensación de pertenecer a algo más grande que la manzana. Para jóvenes que habían crecido con opciones limitadas, ese tipo de oferta podía parecer una oportunidad. Pero no era una oportunidad, era una conversión. Los estaban sacando de un mundo violento y colocándolos en otro con más dinero, más organización y consecuencias mucho mayores. En Tijuana comenzó la transformación. Los reclutas fueron alojados, vigilados y entrenados. Se les enseñó a moverse en grupos, a seguir instrucciones, a evitar llamar la atención y a operar en ambos lados de la frontera. El cártel no quería que parecieran miembros de pandillas callejeras. La ropa holgada, los colores llamativos, los tatuajes evidentes y el comportamiento descuidado generaban atención. Barron entendía que la atención podía matar una operación antes de que empezara. Así que la apariencia cambió. Polos, pantalones Dockers, cabello limpio, rostros tranquilos. Hombres que podían pasar por el vestíbulo de un hotel, un aeropuerto, un restaurante o un cruce fronterizo sin anunciar al instante lo que eran. Esa era una de las partes más aterradoras del modelo. El peligro estaba diseñado para parecer ordinario. Esta no era la vieja imagen de la violencia callejera derramándose ruidosamente de un barrio a otro. Era algo más controlado. Una fuerza basada en células de pandilleros estadounidenses, financiada con dinero de un cártel mexicano, entrenada en México y capaz de moverse a través de la frontera, con una flexibilidad que muchos soldados del cártel no tenían. Barron no inventó la violencia en la frontera, pero ayudó a profesionalizar un puente entre las pandillas callejeras estadounidenses y la fuerza ejecutora de los cárteles mexicanos. Ese puente cambió el significado de ambos mundos. Para el cártel, los pandilleros estadounidenses ya no eran solo compradores, asociados o fuerza local. Podían convertirse en soldados asalariados. Podían recibir instrucciones, objetivos y recompensas. Podían ser entrenados para servir a los objetivos del cártel mucho más allá de sus propios barrios. Para los jóvenes reclutados por Barron, el cártel ofrecía estatus. Pero el estatus dentro de ese mundo venía con propiedad. Una vez que aceptaban el dinero, aceptaban la protección y seguían las órdenes. Ya no eran simplemente pandilleros de Logan Heights persiguiendo respeto local. Se habían convertido en herramientas dentro de una guerra entre cárteles. Y las herramientas se usan hasta que se rompen. La fuerza de Barron le dio a la organización Arellano Félix algo nuevo. Hombres que podían mezclarse en Estados Unidos y servir al mismo tiempo a la guerra fronteriza de México. Eso los hacía valiosos. También los hacía prescindibles, porque el cártel no necesitaba que sobrevivieran para siempre.
necesitaba que obedecieran el tiempo suficiente para ser útiles. Pronto, esa utilidad sería puesta a prueba de la forma más pública posible, en un aeropuerto de Guadalajara, donde una cacería del Chapo se convertiría en uno de los asesinatos más controvertidos de la historia moderna de México. El 24 de mayo de 1993, la guerra fronteriza llegó a uno de los peores lugares imaginables. Un aeropuerto. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara no era un rancho escondido, una casa de seguridad del cártel, ni una carretera secundaria donde hombres armados esperaban encontrarse con otros hombres armados. Era un espacio público. Las familias se movían por las terminales, los viajeros esperaban con maletas, los conductores se detenían para recoger pasajeros. La vida ordinaria continuaba bajo la ilusión de que ciertos lugares todavía estaban separados de la guerra contra las drogas. Esa ilusión estaba a punto de derrumbarse. Barron y un grupo de pistoleros de Logan Heights habían llegado a Guadalajara con una misión: encontrar a Joaquín El Chapo Guzmán. El conflicto entre Sinaloa y la organización Arellano Félix ya se había vuelto personal, brutal e implacable. Para el cártel de Tijuana, matar a Chapo no solo eliminaría a un enemigo, enviaría un mensaje de que la plaza les pertenecía. El equipo esperaba cerca del aeropuerto. Tenían información, tenían armas, tenían confianza. Y la confianza puede ser mortal cuando se mueve más rápido que la certeza. Los informes de aquel día describen confusión sobre los vehículos. Se creía que un posible objetivo estaba llegando. Se identificó un coche. Luego apareció otro vehículo, lo bastante parecido en medio del caos y la presión como para convertirse en el foco del ataque. Comenzó el tiroteo. En segundos, una cacería de cártel se convirtió en una masacre pública. Las balas destrozaron un vehículo que no llevaba a El Chapo. Personas cercanas quedaron atrapadas en el fuego cruzado. Los pistoleros huyeron antes de que toda la verdad se asentara sobre la escena. El hombre muerto en el asiento del copiloto no era un jefe de cártel. Era el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, arzobispo de Guadalajara, una de las figuras católicas de más alto rango en México. Su muerte transformó el incidente al instante. Un asesinato en la guerra contra las drogas era un tipo de crisis. El asesinato de un cardenal a plena luz del día en un aeropuerto internacional era algo completamente distinto. Cruzó todos los límites a la vez: criminales, políticos, religiosos, diplomáticos y morales. México no podía tratarlo como otro tiroteo de cártel. Estados Unidos no podía ignorar la conexión con pandillas estadounidenses. La Iglesia Católica no podía aceptar una explicación simple sin preguntar por qué un líder religioso había sido asesinado en un país ya hundido en la corrupción de los cárteles. La explicación oficial se centró en una identidad equivocada, coche equivocado, objetivo equivocado, un error catastrófico en una operación del cártel. Pero la controversia nunca desapareció por completo. Funcionarios de la iglesia y otras personas se preguntaron si el cardenal había sido atacado deliberadamente por lo que quizá sabía o por lo que quizá estaba dispuesto a revelar. La verdad quedó enterrada bajo investigaciones, versiones enfrentadas, presión política y la niebla que siempre rodea a la violencia cuando personas poderosas se benefician de la confusión. Para Barron, la consecuencia fue inmediata. Había ayudado a construir un equipo ejecutor transfronterizo para la guerra del cártel, pero ahora ese equipo había producido un escándalo internacional. El mismo modelo que lo hacía útil, pandilleros estadounidenses sirviendo a los objetivos de un cártel mexicano, ahora era imposible de ignorar. La operación no había matado a El Chapo, había matado a un cardenal, había matado a civiles, había obligado a gobiernos, agencias policiales, periodistas y líderes de la iglesia a mirar directamente la maquinaria detrás de la guerra fronteriza. Esto es lo que ocurre cuando la violencia se profesionaliza, pero no se controla. Los hombres pueden ser entrenados, las armas pueden suministrarse, las células pueden organizarse, los objetivos pueden elegirse, pero una vez que las balas entran en un lugar público, el resultado pertenece al caos. Y después de Guadalajara, David Barron Corona ya no era solo un ejecutor oculto. Estaba conectado a un desastre que hizo que el mundo prestara atención. El cártel todavía podía protegerlo durante un tiempo. Todavía podía moverlo.
esconderlo y usarlo. Pero otra fuerza empezaba a acercarse, no con rifles, sino con papel, fotografías, nombres y tinta. Un periodista en Tijuana estaba observando, y estaba dispuesto a imprimir lo que el cártel quería borrar. A mediados de los años 90, el cártel de Tijuana había aprendido a usar el miedo como escudo. Los testigos guardaban silencio. Los policías miraban hacia otro lado. Los políticos negaban lo que todos en la calle ya sabían. Y muchos periódicos entendían el peligro de imprimir ciertos nombres con demasiada claridad. Pero Jesús Blancornelas era diferente. Como cofundador y editor de la revista Z, trataba el silencio como el arma más valiosa del cártel. Si los traficantes podían seguir sin rostro, si sus alianzas permanecían ocultas, si sus fotografías nunca llegaban al público, entonces el miedo podía hacer su trabajo en la oscuridad. Blancornelas creía que esa oscuridad tenía que romperse. Así que Z publicaba lo que otros evitaban. Nombres, fotografías, conexiones, historias sobre los hermanos Arellano Félix, el cártel de Tijuana, la violencia alrededor de la frontera y los pandilleros estadounidenses que eran arrastrados a operaciones del cártel. En un mundo donde los pistoleros usaban sombras, Blancornelas usaba tinta. Eso lo hacía peligroso de otra manera. No comandaba un escuadrón de la muerte, no llevaba dinero del cártel, no controlaba una plaza, pero podía exponer a hombres que dependían de permanecer invisibles. Para David Barron Corona, esa exposición importaba. Había pasado años moviéndose entre San Diego y Tijuana, ayudando a construir una fuerza que funcionaba mejor cuando permanecía oculta. Ropa limpia, movimiento silencioso, acceso transfronterizo, hombres que podían parecer ordinarios hasta el momento en que dejaban de serlo. Z amenazaba todo ese diseño. Cuando la revista informaba sobre asesinatos, conexiones del cártel y los nombres detrás de la violencia, hacía más que informar al público. Interrumpía la ilusión de invisibilidad. Un hombre como Barron podía sobrevivir a la presión policial, a pistoleros rivales y a la guerra de cárteles. Pero la publicidad era otro tipo de amenaza. Hacía que la protección fuera más cara. Hacía que esconderse fuera más difícil. Obligaba a personas poderosas a responder preguntas. Por eso los periodistas se convierten en objetivos en las guerras de cárteles. No porque lleven más armas que los pistoleros, sino porque llevan pruebas. En noviembre de 1997, después de que Z publicara información que vinculaba a Barron con la violencia en Tijuana, el peligro alrededor de Blancornelas se intensificó. El mensaje era lo bastante claro, sin necesidad de decirlo. Deja de imprimir, deja de nombrar, deja de exponer o conviértete en el próximo ejemplo. Pero Blancornelas había construido su carrera rechazando ese trato. Sabía lo que el cártel podía hacer. Sabía lo que les había ocurrido a otros que tocaron los nombres equivocados. Y aún así, siguió publicando. Ese es el centro moral de esta historia. De un lado estaba Barron, un hombre que convertía el silencio en poder mediante el miedo. Del otro estaba Blancornelas, un hombre que convertía la verdad en resistencia mediante la publicación. Uno construyó un escuadrón para hacer desaparecer personas. El otro imprimía rostros para que el público pudiera ver quién estaba intentando hacerlas desaparecer. Y 6 días después de que Z pusiera el nombre equivocado demasiado claramente bajo la luz, el cártel fue a por el hombre que sostenía la pluma. Mañana de Acción de Gracias, 1997. En Tijuana, las familias preparaban comida, ponían las mesas y esperaban a que la gente volviera a casa. En la casa de David Barron Corona, su propia familia también esperaba. Pero a unos kilómetros de distancia, otra mañana se desarrollaba dentro de un Ford Explorer rojo. Jesús Blancornelas estaba en el asiento del copiloto. Al volante estaba Luis Valero, su guardaespaldas y conductor. Un ex policía que entendía el riesgo de proteger a un periodista en una ciudad donde el cártel no perdonaba la exposición. Se movían por la colonia Las Palmas cuando apareció la trampa. Hombres armados salieron y abrieron fuego. El ataque fue abrumador. El vehículo fue alcanzado una y otra vez. Los cristales se rompieron. El metal se retorció. La calle se llenó de ruido y pánico. Valero reaccionó con el instinto de un hombre que sabía que su trabajo podía convertirse en su último acto. Intentó cubrir a Blancornelas, intentó responder al fuego,
Intentó mantener vivo al periodista incluso mientras las balas seguían llegando. Valero murió en el asiento del conductor. Blancornelas sobrevivió, herido, pero respirando. Eso por sí solo habría convertido la emboscada en histórica. Pero la muerte más extraña de aquella mañana no ocurrió dentro del vehículo. Ocurrió fuera. David Barron Corona estaba en el lugar, el hombre vinculado a la misma red que quería silenciar a Blancornelas. En el caos del ataque, una bala golpeó el pavimento, cambió de dirección y volvió hacia los hombres que habían llevado la violencia hasta allí. Le dio a Barron. El hombre que había construido un escuadrón alrededor de las armas murió porque una bala se negó a seguir el plan. No hubo final heroico. No hubo mitología de cártel. No hubo victoria final sobre un enemigo. Solo confusión, pánico y su propia gente dejando su cuerpo atrás mientras huían. En su casa, la cena de acción de gracias esperaba. El hombre esperado en la mesa nunca llegó. El miedo que había creado lo siguió incluso después de la muerte. Durante días, su cuerpo permaneció sin reclamar, porque identificarlo significaba acercarse demasiado al mundo al que había servido. Blancornelas, mientras tanto, vivió. Cargó con las heridas. Vivió bajo protección. Siguió publicando. El cártel había intentado borrar a un testigo con disparos, pero el testigo sobrevivió a la tormenta. Barron no. Esa es la ironía más fría de su vida. Sobrevivió al ataque en la discoteca. Sobrevivió a la guerra fronteriza. Sobrevivió a años como ejecutor del cártel, pero no sobrevivió a la violencia que ayudó a llevar hasta el coche de un periodista. Un hombre puede pasar su vida intentando controlar el miedo, organizarlo, entrenarlo y apuntarlo contra otras personas. Pero la violencia no es leal, y aquella mañana de acción de gracias se volvió contra él. David Barron Corona murió en una calle de Tijuana, pero la idea que ayudó a construir no murió con él. Eso es lo que hace que su historia sea más grande que un solo hombre. No fue el mayor jefe de cártel. No fue el traficante más rico. No fue el vencedor final de la guerra fronteriza. Pero representó algo peligroso. Un nuevo tipo de puente entre las pandillas callejeras estadounidenses y el poder de los cárteles mexicanos. El cártel daba dinero, armas, entrenamiento, protección y propósito. Las calles daban jóvenes que ya entendían la violencia, la lealtad y el silencio. Y la frontera les daba movimiento. Barron convirtió esa combinación en un modelo. Reclutar en Estados Unidos, entrenar en México, operar en ambos mundos y hacer que la violencia pareciera lo bastante organizada como para servir a la estrategia de un cártel. Su propia vida terminó como terminaron tantas vidas a su alrededor. De repente, violentamente y sin control. Pero el daño continuó. La organización Arellano Félix acabaría debilitándose. Sus líderes serían arrestados, asesinados o encerrados. El cártel de Tijuana perdería gran parte del poder que una vez tuvo. Sin embargo, el modelo permaneció, porque otros grupos criminales habían visto lo que podía hacer. Por eso Barron no debería ser recordado como una leyenda. Debería ser recordado como una advertencia. Una advertencia sobre lo que ocurre cuando las redes penitenciarias, las pandillas callejeras, el dinero del cártel y el acceso a la frontera se encuentran en el mismo hombre. Jesús Blancornelas sobrevivió lo suficiente para demostrar que la verdad podía vivir más que los pistoleros enviados para silenciarla. David Barron Corona murió por una bala disparada por su propio mundo, pero el modelo que ayudó a crear no murió con él.